qué hablo de la importancia de defender nuestra cultura? Porque en el caso de nuestra cultura hispana y nuestra cultura española en particular, nosotros estamos hablando de una realidad que es única tanto en Europa como en América Latina y no se replica en ningún otro lugar. Y es que desde el surgimiento de nuestra cultura, la fe ha marcado esa cultura. La fe la ha marcado de forma definitiva. Y en Europa, o sea, la Europa de hoy, el mismo concepto de Europa es exclusiva y fundamentalmente cristiano. El mismo concepto de la Unión Europea entre naciones que en poca distancia, en relativamente poca distancia física, ¿no?, cambia de idiomas. O sea, muchas veces se habla, mira, pasas si vas de España, cruzas Francia y te vas para los llamados Países Bajos, ¿no?, y cruzas Bélgica, Holanda y de ahí entras a Alemania, en una distancia que es equivalente, digamos, a probablemente la longitud de países como Argentina o Perú o Colombia o Chile, ¿no? O México, para no mencionar pues Brasil, ¿no? Ha pasado por 5 idiomas distintos, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy en día se pueda concebir como una unidad es un efecto del cristianismo. Y en América Latina no voy a prestarle atención a quienes dicen, no, nosotros teníamos culturas originarias, no, nosotros somos descendientes de los incas, ¿no? En el Perú somos descendientes de los chibchas, en Colombia somos descendientes de los mayas, en Guatemala somos descendientes de los aztecas, en México. Mentira, mentira, ¿cómo te apellidas? ¿Cuauhtémoc? ¿Te apellidas Sinchi Roca, Yoki Yupanqui? No, te apellidas González, Pérez, Benavides, Bermúdez. No. Entonces, no me sorprende estas personas que son Felipe González Reyes y es profesor pues de culturas precolombinas en la Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos y que dice que nosotros somos descendientes directos de los aztecas. ¿Perdón? O sea, hasta un poco conciencia tu nombre, tu apellido y hasta dónde te puedes remontar, ¿no? Entonces, por eso es que no voy a prestar atención a los que creen eso. Nosotros somos, o sea, México no existía cuando existía Tenochtitlán y los aztecas. No existía México. México, Perú, Colombia, Argentina, son producto de el mestizaje y la llegada de la fe. Eso es lo que creó la conciencia de estas nuevas identidades, ¿no? El Perú no se llama Tahuantinsuyo, no lo es. Toda la organización, la estructura, la cultura, toda es una cultura mestiza profundamente marcada por el cristianismo, ¿no? Entonces, cuando hablaba de mantener estos valores culturales de fondo, me viene, digamos, esta reflexión porque tuve una conversación con un amigo mexicano que se crió desde muy pequeño acá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero nació en el estado de Jalisco, papás jaliscienses, de mucha devoción y dedicación a su México natal. Y él, aunque creció acá en Estados Unidos, creció con un tremendo amor y preocupación por México, ¿no? Entonces, él estuvo metido en política acá en Estados Unidos, política como católico, y sigue la política mexicana. Entonces, él
Él, digamos, está mucho más informado que yo en la política mexicana porque tiene esta mentalidad política. Y me hablaba de lo difícil que es la viabilidad de México, o sea, de que México pueda progresar teniendo en cuenta el peso que tiene la corrupción, el narcotráfico, ¿no? O sea, cómo se ha vuelto una corriente con una dominación del mundo, de la política, de la cultura, etcétera, por la cantidad de dinero que maneja en una cultura que ya, una cultura política, me refiero, que es bastante corrupta, ¿no? Desde la época, pues, en que un solo partido controlaba toda la nación, ¿no? Entonces, él ensayaba mentalmente varias, bueno, ¿qué cosa pasa si es que gana tal partido? Si es que en los estados se hace esta reforma, o sea, pensando en cómo hacer para que México esté a la altura de todas las bendiciones que Dios le ha dado, ¿no? Y sea un país próspero, capaz de satisfacer las necesidades de su población, ¿no? Y no tener los grados de inseguridad, de pobreza alimenticia, de hambre, etc. ¿no? Entonces él, de alguna manera, concluía que es dificilísimo imaginarse qué es lo que se podría hacer, ¿no? Y cuando yo pensaba que él iba a terminar en una nota completamente pesimista y diciendo, mira, México no tiene salvación, etc., hizo una reflexión muy hermosa diciendo, mira, en el fondo, los mexicanos seguimos teniendo esperanza porque tenemos a la Guadalupana, tenemos a la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen de Guadalupe nos va a proteger y confiamos en que así como ella hizo ese milagro que parecía imposible para los misioneros, que parecía imposible para todos los cristianos de entonces, que fue la conversión, que era la conversión de los aztecas, porque los otros pueblos ya se habían convertido, así como la Virgen produjo ese milagro de algo inesperado, nosotros, México sigue bajo el manto de la emperatriz de América, de la Virgen de Guadalupe, y en consecuencia todavía podemos esperar otra vez, ¿no? Que lo que es inimaginable para nosotros lo sea a partir de la devoción a la Virgen de Guadalupe, y no diciendo, mira, vamos a esperar un milagro sin que nosotros hagamos nada. No, no. Es que los católicos podemos seguirnos esforzando por tratar de crear una cultura de la honestidad, de la decencia, de la igualdad, de la solidaridad, ¿no? A pesar de todas las dificultades, y en su momento, cuando Dios lo quiera, la Virgen volverá a intervenir, ¿no? Y esta reflexión es la que me llevó a recordar la importancia de esos valores de nuestra cultura y por qué tenemos que defenderlos, ¿no? Porque algo parecido dijo San Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II, tras la caída del Imperio Soviético, ¿no? Y la liberación política de todas las naciones del este europeo, entre ellas Polonia, ¿no? Pronunció esta frase tan importante que está conectada, ¿no? con esta reflexión que me hacía este gran amigo mío. Me decía, San Juan Pablo II decía, yo soy el hijo de una nación que ha mantenido su identidad, no confiando en los recursos de la fuerza física, del poder físico, ¿no? O sea, las armas, el dinero, etcétera, sino solamente confiando en su cultura. Miren, repito esta frase completa, ¿no? Corrida, sin anotaciones. Yo soy el hijo de una nación que conservó su identidad no porque confiaba en los recursos del poder físico, sino solamente confiando en su cultura. Y seguía diciendo San Juan Pablo II,
esta cultura se revela a sí misma como un poder más poderoso, no valga la redundancia, ¿no? Un poder más fuerte que todas las otras fuerzas. Un poder más fuerte que todas las otras fuerzas. Y esa es la razón por la cual nosotros, hermanos, en América Latina, en España, y claro, en cualquier otro lugar que se identifique con esta realidad, como lo que dice San Juan Pablo II sobre el pueblo polaco, pero yo hablo español, así que me dirijo a los hermanos que están en América Latina y en España, ¿no? Y justamente digo, qué importante es que nosotros defendamos nuestros valores y defendamos nuestras tradiciones, ¿no? Y muchas veces eso significa cosas sencillas como es el transmitir nuestras decisiones, nuestras opiniones, transmitir en general nuestros valores a una nueva generación, ¿no? Esa es una de las cosas importantes, transmitir estos valores de nuestra propia cultura a una nueva generación. Y miren, esos valores tienen que ver con cosas del folclore, ¿no? Del arte, de las danzas tradicionales, tienen que ver con nuestra cultura culinaria, efectivamente, ¿no? Pero tiene que ir más allá de eso. Si nosotros creemos que transmitir nuestra cultura es los bailes, los trajes, la comida, la danza o lo que sea, estamos ridiculizando esa cultura, estamos minimizándola, ¿no? Si es que nosotros no reforzamos los valores que se han expresado en eso. Por ejemplo, ¿cuántos de nuestros platos, ¿no? De nuestros platillos en nuestros distintos países están asociados con fiestas religiosas o con la fe, ¿no? Cuando hablo de México, por ejemplo, en Puebla pienso del chile en nogada, uno de mis platos favoritos, favoritos no de México, sino de así culinarios internacionales, ¿eh? Yo trato de cocinarlos, trato de replicarlos cuando cocino los domingos, ¿no? Hacer mi versión del chile en nogada, ¿no? Siguiendo toda la receta. Bueno, cuando hago eso, no olvido que ese plato fue inventado por unas religiosas poblanas que recibieron a un obispo y las cosas que van en el chile en nogada eran simplemente las cosas que tenían estas religiosas e inventaron este plato, ¿no? O pienso en el turrón de Doña Pepa en el Perú, que es un turrón que fue creado para celebrar el mes de octubre, el Señor de los Milagros. Y es básicamente el mes en que los peruanos comemos masivamente pues el turrón de Doña Pepa, ¿no? Y antes de que se industrializara la producción del turrón de Doña Pepa, solamente se comía en octubre, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, salvamos una cultura transmitiendo y rescatando las tradiciones de esa cultura. Pero si es que no recuperamos lo que le dio la raíz a esa cultura, o sea, ¿qué hizo que la cultura polaca confiara, por ejemplo, como señalaba San Juan Pablo II, en la fuerza de su identidad cultural por encima de cualquier otra fuerza, de los tanques soviéticos, del poder de la Alemania de Hitler, del poder de la monarquía Hohenzollern en Alemania, que invadió y hizo desaparecer Polonia del mapa literalmente, ¿no? 2 veces en la historia, partida en 3 pedazos, entre el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Alemán, ¿no? Y sin embargo, los polacos siguieron existiendo con su propia identidad, ¿no? Y recuperaron sus fronteras de una u otra forma, ¿no? Entonces, es simplemente porque había esta identidad, pero esta identidad profundamente basada en la fe. La fe es lo que hace que la cultura polaca sea lo que sea. Y eso es lo mismo que acontece en nosotros en las naciones que hemos nacido como producto de este mestizaje. Y ojo, no estoy convirtiendo en rosa los pasajes
históricos terribles de los abusos, del sometimiento brutal de los encomenderos españoles, etc. No, porque no hay historia humana, desde el pecado original, no hay historia humana que sea impoluta, que sea impecable, carente de mal, de daños y de pecado. Pero somos lo que somos, ¿no? Gracias a ese mestizaje y esa fusión. Hoy en día no lo seríamos. Y si nosotros no defendemos la raíz de nuestra fe, entonces no nos quejemos después de por qué no hemos sido capaces de enfrentar y de prevenir la invasión del secularismo que nos está trayendo todos esos daños que van desde una cultura consumista completamente frívola hasta la imposición del aborto y de la ideología de género. No lloremos después lo que no supimos defender hoy. Que tengas un buen día.